Ayer te lo contábamos aquí en Mañanas Argentinas, el papá de una de las chicas, y estamos hablando de un abuso de varios jóvenes de alrededor de 16 hasta 20 años que se produjo en un departamento particular aquí en la ciudad de Buenos Aires. El padre de esta joven nos contaba cómo fue a partir del momento en que él se entera de que su hija había sido abusada por más de un joven que estaba dentro de ese departamento. Ahora Mercedes Mendoza con más detalles sobre este tema. Mercedes, buen día. Muy buenos días, Daniela, Javier. Exactamente, en el día de ayer, bien temprano por la mañana, comenzamos a contar justamente la pesadilla de esta joven de 16 años, tanto de ella como sus otras 3 amigas. Ingresaban una noche de abril, de fin de semana, a este mismo edificio, aquí ubicado en la avenida Libertador al 4700, Libertador entre Maure y Jorge Newbery exactamente, invitadas por un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos de la misma edad que ellas, de 16 años. Tan solo había un joven de 20 años, esto fue lo que pudimos saber a partir de justamente la declaración del padre de Mariano, justamente, de quien radicara la denuncia horas más tarde de lo sucedido. Concretamente, ¿qué fue lo que nos explicó Mariano? Que su hija de 16 años llegó hasta aquí en un remis desde la zona de San Isidro, acompañada por otras 3 amigas, subieron la escalera, subieron directamente al departamento y todo comenzó a descontrolarse. ¿Por qué? Porque su hija accede justamente a llegar a la habitación del departamento con uno de los jóvenes, con un solo joven, pero atrás de él fueron aparentemente otros 3 jóvenes hasta allí, hasta la habitación, y una de las amigas de ella, una de las otras 3 jóvenes justamente que también estaban en el departamento, en un abrir y cerrar de puertas, la vieron a su amiga inconsciente, tirada arriba de la cama y en ropa interior. Horas más tarde decidieron volverse a San Isidro y cerca de las 6:30 de la mañana es que una de las jóvenes, la madre en realidad de una de las jóvenes, lo llama a Mariano para contarle qué era lo que estaba pasando. Allí es cuando Mariano decide trasladar a su hija hacia el sanatorio La Trinidad de San Isidro. Allí la desintoxicaron y rápidamente allí en este sanatorio privado en San Isidro le explicaron que estos análisis debía llevarlo al hospital Posadas él mismo para tratar de entender de qué tipo de sustancia era de la que estaban hablando. Su hija días más tarde le contaba que había también en el interior del departamento pastillas, que ella no las había ingerido, pero que aparentemente se las habían mezclado con la bebida, porque lo que contaban justamente es que le tapaban la nariz y la obligaban a tomar tequila. Eso es parte de la declaración del día de ayer por la tarde de Mariano, este padre que decide radicar la denuncia primero en una comisaría de la mujer en San Isidro. Allí le explicaron que no podía hacer allí la denuncia porque esto había ocurrido en otra jurisdicción, concretamente en Capital Federal. Y es por eso que llega hasta la comisaría número 31, allí se presenta y radica allí la denuncia. ¿Cuánto tarda la justicia en realizar el allanamiento hasta aquí, hasta este edificio de la calle de la avenida Libertador? 45 días. Eso es justamente lo que terminó de indignar a Mariano y finalmente salir a contar su historia a través de la pantalla de C5N. 45 días tarda la justicia en allanar este departamento para tratar de ver si había efectivamente marihuana, como se creía, si había esta cantidad de pastillas que contaban las menores que había en el departamento. 45 días más tarde, aparentemente la policía no encontró nada y justamente el padre de uno de los jóvenes que vivía aquí en este edificio, de uno de los 2 jóvenes que están imputados por abuso, lo invita a Mariano a tomar un café para tratar de bajar el tono a la situación. Eso fue concretamente lo que nos explicaba Mariano ayer por la tarde. Pero si les parece, justamente, Daniela, Javier, sí, repasemos qué es lo que nos contaba Mariano. Dale. Yo a mi hija la dejo en la casa de una amiga, una compañera de colegio. Me comentaron de que iban a salir, que iban a ir a tomar algo por ahí, por la zona, eso es en la zona de Martínez. Después volverían a la casa donde se iba a quedar a dormir. Y bueno, se ve que en el iterín, a través de un WhatsApp, estos chicos las invitan a una fiesta. Yo no tenía idea dónde era, tampoco me lo consultaron. Y terminaron en Capital, en la avenida Libertador. En el departamento de uno de estos jóvenes. En el departamento de uno de estos jóvenes, que bueno, corrijo que había menores y mayores, ¿no? En la misma unidad. A las 6:30, 7 de la mañana, me suena el teléfono, que era la madre de la chica donde yo la dejé a dormir, compañera de colegio, informándome que mi hija estaba inconsciente, que no había forma de hacerla reaccionar, que le tiraron agua en la cara, que no había forma de que reaccione. Obviamente yo no entendía nada, porque para mí, o sea, iba a tomar algo y a las 12 estaba durmiendo.
Y bueno, fueron a esta casa donde mi hija habló de una pastilla, las chicas habló de que le daban shot de tequila, le quitaron la ropa, 5 personas en una habitación. Y bueno, de ahí empezó toda mi catástrofe, que bueno, es el día de hoy que sigo peleando para poder llegar a la justicia. O sea, yo lo único que quiero y deseo es justicia y que no le pase más esto ni a mi hija ni a ninguna chica más. O sea... ¿Qué recuerda tu hija de ese momento? Digo, entendemos que estaba ya muy alcoholizada, drogada también por estos jóvenes. Sí, con respecto a las drogas, ella me habla de una pastilla. Después, bueno, yo la llevo a la clínica, a la Trinidad, no sé si por el horario, el informe toxicológico dio negativo, como que no tenía drogas. Lo que sí tenía 1 miligramo de alcohol en sangre. Cuando ella toma conciencia en la clínica, le pido que me ponga la clave del teléfono como para ver si puedo, a pedido de los médicos, si puedo escarbar algo más o alguien me puede dar una información de lo que había tomado para darles una mano a ellos en cuanto a la desintoxicación. Bueno, me dan doy con el teléfono de este chico, al cual le mando un mensaje, lo intento llamar varias veces por teléfono, jamás me llamaron, hasta el día de hoy, ¿no? Estamos hablando de meses atrás. ¿No pudieron saber qué pastilla fue la que ingirió? Nunca pudieron saber qué pastilla fue la que ingirió porque, digamos, ella no recuerda, sí recuerda que había pastillas. Bueno, yo después de eso, obviamente, mi mujer actual, que a pesar de tener un bebé y todo, se puso a disposición, fuimos a la Trinidad, se quedó con ella mientras yo hacía todos los trámites, que esto arrancó 6:30, 7 de la mañana, como te repito, y terminé 1:30 de la tarde en la comisaría 31. Vuelvo para la zona, vuelvo para el lado de San Isidro y bueno, fue una lucha que hasta las 5:30 de la tarde yo me tuve que comunicar personalmente con la policía forense para que vengan a revisar a mi hija, ¿no? La cual, ante la revisación de este médico, constataron de que sí había lesiones, que hubo un intento de abuso con lesiones, que incluso nosotros le preguntamos si las lesiones podían haber sido de días anteriores o horas anteriores y me dijo que no, que son muy presentes y del momento. Bueno, obviamente está todo asentado en la causa. Cuando digamos nosotros llevamos el estudio al Posadas, porque evidentemente hay que hacer ese trámite de llevarlo nosotros, el estudio al Posadas, quizás el nivel de alcohol en sangre que había era inferior al que realmente tenía a las 6:30, 7 de la mañana, ¿no? Entonces quizás por eso sí hubo una intoxicación alcohólica, pero yo no descarto de que haya sido una combinación y que capaz que en el toxicológico no salgan niveles que a una chica de 16 años quizás la pueda afectar y más con la mezcla de alcohol, ¿no? Te digo, fue una lucha en la comisaría de la mujer, no me quisieron recibir ahí la denuncia en la comisaría de la mujer de San Isidro. Que también lo quiero dejar asentado, porque decían que como el hecho había sido en Capital, ellos no podían intervenir. Con lo cual después me entero de que sí tienen que intervenir y después el juez en todo caso se declara incompetente y pasa a Capital. Entonces imagínense yo con mi hija internada haciendo toda esa burocracia que creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque hice absolutamente todo lo que me dijeron que haga, ¿no? Pero termino desde las 6, 7 de la mañana que la dejé, a las 2 de la tarde volví a la clínica a verla, ¿no? Hay muy poco avance, incluso imagínate hasta lo que yo hice en su momento, pensando en lo que veo todos los días a través de ustedes o lo que veo en los medios, automáticamente cuando mi hija toma conocimiento y me da el celular de ella, que yo rastreo con la gente que pudo haber estado para llamarla y para preguntarle, automáticamente le saqué la batería al celular, quedó en mi poder y ese celular lo llevé a la fiscalía y quedó ahí y está ahí hoy todavía. Que recién le hicieron, después de 4 meses y te diría que 5 también, recién le hicieron la pericia el 21 del corriente de este mes. Bueno, ya escuchábamos el relato de Mariano, el padre de la joven, ¿no? Quien hablaba con nosotros y nos contaba cómo había sido y a partir del momento en que él se entera, ¿no? Que recibe a su hija en ese estado y que intenta averiguar la mayor cantidad de cosas posibles. Exactamente. Bueno, este es el calvario que ha pasado un padre para tratar, primero, de salvar a su hija, segundo, para que se haga justicia. A ver, ¿hay alguna ayuda para con la justicia después de ese allanamiento que se hizo tardío? Mercedes, cámaras de seguridad ahí en el edificio, en la cuadra, si ves vos también. Zona justamente enfrente del hipódromo de aquí
de Palermo. Yo diría que está bastante custodiada. Cada 100 metros, ya en horario de la noche, hay un efectivo de la policía que pertenece al GEOF. Recuerdan ustedes el asesinato a muy pocas cuadras de aquí, en el túnel de Libertador, del joven Pablo, que para robarle la bicicleta lo asesinaron. Desde ese entonces, sobre la avenida del Libertador, hay justamente un efectivo policial cada 100 metros. Y aquí concretamente, este edificio en particular, le diría que es el más grande justamente desde esta cuadra del 4700 de Avenida del Libertador. Hay cámaras de seguridad. Hay una sola cámara de seguridad aquí en planta baja y otra también que constata justamente la entrada y la salida aquí a la izquierda del edificio, que se ve perfectamente quién entra y quién sale del edificio. Imaginamos, eso sería en un caso normal o lo que uno creería parte de la investigación para tratar de entender qué jóvenes llegaron hasta este departamento aquella noche de abril, qué cantidad de jóvenes, quiénes eran, de quién se trataba, de quiénes se trataban, a quiénes invitaron o a quiénes dejaron de invitar, porque aparentemente y en la tarde de ayer lo que explicaba Mariano es que había un joven de 20 años, que el resto eran todos menores de 16 años, de hecho 2 de ellos justamente imputados por abuso. Un padre que hizo todo, como decía Daniela, hizo todo lo que hay que hacer en este tipo de casos, que siguió concretamente todo lo que hay que hacer. Llegó hasta la comisaría de allí de San Isidro, que es justamente donde ellos viven, allí en la zona norte del conurbano. Presentó la denuncia, trató de que le tomaran la denuncia por su hija de 16 años que estaba internada en ese momento, que él sabe que hasta las 2 de la tarde justamente la tuvo internada aquel día en la comisaría de San Isidro, y él mismo lo explicaba, no le tomaron la denuncia, pero esto no tiene que ser así. En la comisaría de la mujer, cuando uno llega a hacer este tipo de denuncias, independientemente de que no se trate de la misma víctima, sino del padre, la denuncia tiene que ser tomada. Sin embargo, a él esto no le importó, no fue un obstáculo. Llegó hasta la capital federal, se trasladó a la comisaría 30 años. Estamos hablando del mes de abril, ¿eh? O sea, estamos prácticamente terminando julio, insisto con esto. Llegó hasta la comisaría número 31 de aquí, de la capital federal, aquí en la avenida Cabildo, presentó la denuncia y creyó que a partir de allí la justicia iba a empezar a actuar de manera un poco más rápida. ¿Por qué? Porque él tenía el celular de su hija, que dice que directamente lo entregó a la justicia. La pericia se hizo hace menos de una semana. O sea, la cantidad de días que pasaron, ¿no? El allanamiento en el departamento 45 días más tarde. Un padre que hizo todo, pero que no le respondió la justicia. Evidentemente no, y nosotros notábamos la desesperación también cuando hablábamos con él, porque él también nos explicaba que se encontró con algunos otros obstáculos a partir del momento en que las otras jóvenes que estaban en el departamento tenían que aportar información. ¿Por qué? Porque son chicas de 16 años que en el momento de cámara GESEL de prestar declaración bajo esa modalidad estaban ahí acompañadas de sus padres, entonces no querían contar exactamente qué era lo que había pasado en el departamento, ¿no? Pero bueno, afortunadamente también sabemos que estos jóvenes sí han sido identificados, que se sabe quiénes son. 2 de ellos. Y hay 3 que faltan. 2 de ellos son los que aparentemente sí, los que fueron imputados por abuso fueron tan solo 2 que viven aquí en este departamento, pero los allanamientos y las pruebas más importantes que se podrían tener en la causa, que justamente Mariano creyó poder tenerlas para que formen parte de esta causa, no se llevaron a cabo. Claro. Eso es justamente lo que escuchábamos ayer por la tarde, la misma palabra de Mariano. Y él, la pregunta era, imagino, que ¿por qué hace todo esto, no? Independientemente para buscar de justicia para su hija, él decía para que esto no le pase a ninguna joven más. O que si pasa, exista algún protocolo un poco más acelerado. No, y además por parte del padre de estos 2 jóvenes de los que nos hablaba Mariano ayer, la actitud de querer juntarse a tomar un café un tiempo después, ¿no? Cuando exactamente el día que se iba a producir el allanamiento, nos contaba él, ¿no? Probablemente por miedo, porque ya veía que la situación se estaba complicando un poco más, hubiera sido fundamental que fuera otra su actitud inmediatamente después del abuso, ¿no? Ese mismo día, para poder, digamos, primero que nada, que sus propios hijos puedan aportar los nombres de quiénes eran los otros jóvenes que estaban ahí en el departamento con él, entre otros datos, ¿no? Que hubieran sido fundamentales y que evidentemente el padre de esta chica ha tenido que buscar solo, ¿no? Y digo solo en todo sentido porque la verdad es que por parte de los investigadores tampoco recibió mucha respuesta.
Exactamente, no. De hecho, él mismo contaba que está la desesperación ante la justicia porque él es el que lleva el celular, porque las pericias se realizaron bastante tarde. Y de hecho contaba justamente Daniela respecto a esta charla de café que vos hacías mención, charla de café con el padre justamente de estos dos jóvenes, que el padre intentó bajarle el tono, que le dijo que las cosas no eran como las había contado su hija, pero que sin embargo las contó su hija y más allá de los obstáculos que presentaron las otras jóvenes, ellas contaron prácticamente lo mismo que su hija, que la vieron en un abrir y cerrar de puertas justamente de esta habitación, inconsciente, tirada arriba de la cama, en ropa interior, que ella accedió justamente a llegar a uno de los cuartos del departamento con un solo joven, sí, que jamás imaginó que llegaban otros 4 detrás de él y que en total eran 5 hombres alrededor de ella. Exactamente, bueno, es un engaño que además, a ver, las chicas fueron por propia voluntad, esto es verdad y además el padre lo dijo, pero al llegar allí se encontraron con una trampa de abuso mezclada con aparentemente algo de droga, también de alcohol. Bueno, todo esto es lo que tiene que investigar la justicia, que por otra parte el padre lo que está reclamando es que actuó tardíamente, demoró mucho en el accionar y demás. Vamos a hacerles escuchar a ustedes, a todos, Mercedes también allí, el audio de WhatsApp de una de las chicas. Hemos distorsionado, por supuesto, su voz para que no sea reconocible y de alguna manera no victimizar aún más a la víctima. ¿Sí? Ella va a contar en primera persona lo que le sucedió, lo que les ocurrió, por supuesto, en esa noche tremenda. Una noche tipo que no viviría nunca más en mi vida, pues la pasé. Nunca más en la vida salgo con sola. Tipo, no, nunca más voy a donde íbamos a ir con a fumar flores. Y nos fuimos con unos pibes a Balmó. Creo que le pusimos rola o algo. Fumamos flores. Y después empieza tipo la debacle. O sea, una depravación total. O sea, quería llevar a todos tipo directo al cuarto, tipo cual Chuy, pero Chuy potenciada. Chuy, si todos fueran violadores, tipo violadores. Tipo gente de mierda, así son. Le agarraron a y salieron al cuarto, empezaron a poner en pelotas tipo violación. La piba sale corriendo como que me violaron. Nos echan a mí, estábamos caretas, tipo relativamente caretas, estábamos re locas. Se calentó, los cagó a puteadas, se fue a la esperamos, la metemos en el auto de vomita todo. Bueno, ya escuchábamos el relato de una de las jóvenes, ¿no?, que estaba con ella en ese departamento, que hablaba de una noche de terror, verdaderamente de terror. Recordamos, no es la joven que fue ingresada a la habitación, que fue abusada, es una de las chicas que estaba en ese mismo departamento, en otro de los ambientes, ¿no? Y hablaba del consumo de marihuana que habían tenido en el momento que habla de flores, había flores o fumamos flores. Claro, había drogas, había alcohol. De hecho, esta joven de 16 años que denuncia que fue abusada recuerda pocas cosas, ¿no?, al respecto de lo que sucedió esa noche. Bueno, y el padecimiento del padre por pedirle a uno de los pibes que estaba dentro de ese lugar en el cual fueron abusadas, que por favor, inmediatamente después de ocurrido el hecho, cuando estaba internando a su hija, que le dijeran qué era lo que le habían dado, que había consumido. Ninguno le contestó y eso de alguna manera puso en peligro, por lo menos la preocupación Mercedes del papá, porque los médicos le pedían eso, efectivamente, ¿no? Es decir, averiguar qué le dieron, por lo menos para nosotros darle un antídoto o tratar de hacer una medicina lógica, ¿no? Bueno, tenemos más información al respecto de la denuncia que hace esta joven de 16 años. Recordemos, hablamos de uno de los colegios más caros, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo de 3 chicas fue al departamento de un chico y sus amigos a hacer lo que comúnmente se llama una previa, ¿no? La previa antes de ir a un boliche. En la vivienda había marihuana y éxtasis, y a la víctima le habrían dado éxtasis sin que se diera cuenta. Decía su padre que ella hablaba de una pastilla constantemente, ¿no? Uno de los jóvenes lleva a una chica a una habitación. Luego entraron los 4 chicos y 2 de ellos dijeron, por supuesto de estas jóvenes, que eran mayor de edad. El papá refiere que uno de ellos por lo menos tenía 20 años. Los jóvenes no la dejaban salir y dentro de la habitación, lo que ella cuenta y lo que aparentemente también corroboran después las chicas que estaban fuera de la habitación, es que la desnudaron, que la obligaron a beber shots de una bebida alcohólica y que a las otras no las dejaban entrar al cuarto.
La víctima salió corriendo del cuarto en ropa interior y se fue con sus amigas. Los acusados le retuvieron la ropa y el celular. Por eso también se habla de la privación ilegítima de la libertad dentro de la misma vivienda como consecuencia justamente de esto, que ellos no querían que las chicas se fueran, a pesar de que habían llamado inclusive a un remis, que fue el mismo remis que la llevó al lugar de donde bailaron. Bueno, volvemos al edificio de la Avenida Libertador, Mercedes, y ahora vamos a ver cómo es la entrada del edificio, ¿no? Vos hablabas de cámaras que deben haber registrado el ingreso de estas personas, pero a la vez seguramente habrá un empleado de seguridad, ¿no? En la planta inferior. Exactamente, hay seguridad. Yo no sé si llegan a verlo ustedes desde aquí, desde donde estamos nosotros, en un escritorio ahí se ve. Que no solo está durante la noche, sino que también está durante el día, así también un encargado que veíamos recién realizar su trabajo aquí en la vereda. O sea que personas que hayan visto esta cantidad de gente ingresar al edificio, hay. Así también las cámaras de seguridad justamente que mostrábamos antes, una de ellas a la izquierda de la entrada del departamento, debajo justamente del balcón de aquí del primer piso, y otra de ellas ya también aquí a la derecha. Yo creo que eso sí es una cámara de seguridad, y de la que les hablaba recién, aquí debajo del balcón del primer piso, en lo que sería la izquierda. Bueno, habrá que ver también si hay registro de esas cámaras, ¿sí? ¿no? Si graban o si simplemente Claro, son para si que graban. el hombre pueda ver lo que suceda, el hombre de seguridad, que también, esto hay que decirlo, está limitado en sus acciones porque, bueno, es un edificio de muchos pisos, probablemente si se trataba de un piso alto no tenía cómo escuchar lo que sucedía en ese departamento, ¿no? Esto también hay que dejarlo claro, no es que se responsabilice absolutamente nada al hombre de seguridad, probablemente ni siquiera sabía lo que estaba pasando en ese departamento. Pero digo porque algunos que pudieran pensar, bueno, una noche de alcohol, había drogas, tampoco criminalicen, ¿no?, lo que había sucedido en ese departamento. Una violación, un abuso. Exacto. Esto es lo grave. Una joven de 16 años a la que obligaron a hacer algo que no quería hacer, y este es el punto fundamental. Exactamente. De hecho, recién en el audio de WhatsApp, cuando esta joven relata justamente qué era lo que había pasado en el interior del departamento, ella misma dice que se suben al auto y vomita todo. Sí. Por lo tanto, imagínense ustedes la cantidad de horas, ¿no?, del examen toxicológico que no mostró, que dio negativo, pero que sí se sabía, había ingerido o fumado o ha ingerido algún tipo de pastillas la joven, y que llega al taxi, que empieza a vomitar, al remis digo bien, y que empieza a vomitar. Por lo tanto, esto de alguna forma dilata y impide que se sepa concretamente qué era lo que había ingerido también la joven de 16 años, que, insisto, ella accede, a ver, tiene 16 años, ¿no? Cualquiera accede a ingresar a la habitación con un joven y jamás pensó que venían otros 4 detrás de él. Y es una de sus amigas que ve justamente a la joven tirada en la cama en ropa interior y comienza los gritos. Sí. Por lo menos eso fue lo que yo entendí, no sé si ustedes escucharon lo mismo. Sí, que además en este no la audio dejaban ingresar de a WhatsApp. ellas a la habitación. Además, ¿no? Esto es lo que ella cuenta, que en el momento que notan lo que estaba pasando y querían ingresar a la habitación para sacar a su amiga o para detener lo que sea que estaba sucediendo, el resto de los jóvenes que estaban afuera también evitaron eso. Y porque además una de las chicas no tenía reacción. Esto es lo que hay dentro de la causa judicial debido justamente a la ingesta de pastillas y de alcohol que tenía. Una de las 3 chicas no estaba en condiciones de reaccionar ante el embate justamente de estos chicos. Exactamente. Exactamente, y a decir verdad, a ver, lo que yo también noté, por lo menos en la nota de ayer con Mariano, la desesperación, porque él hizo todo lo que hay que hacer. Llevó la denuncia a la comisaría de San Isidro, que era concretamente lo que a él le quedaba cerca, ¿no? Allí en la zona norte del conurbano. No le tomaron la denuncia en la comisaría de la mujer. Esto hay que hacerlo conocer, porque la realidad, a mí me tocó también llegar a la comisaría de la mujer y cuesta que te atiendan allí. Sí, como esta y otras tantas, que te dicen, no, a ver, ¿dónde sucedió? No existe jurisdicción para este tipo de delitos cuando tienen que tomar la denuncia. De hecho, el mismo Mariano, luego de llegar al juzgado, es desde allí donde le informan que tranquilamente la podría haber hecho. Que ante un hecho uno va al lugar más cercano que pueda pedir refugio, ¿no es cierto? Después la jurisdicción se encargará la justicia. Bueno, Mercedes, ya vamos a volver en instantes allí
a la avenida Libertador, donde ocurrieron los hechos con 3 chicas que son de la zona norte, de un colegio, del colegio San Andrés, que es donde, bueno, algunos de los chicos involucrados también estudian o estudiaron allí. Gracias, Mercedes.